Bueno, ustedes seguramente a lo largo del día vieron, o por la tele o porque lo sufrieron, las calles súper colapsadas con distintas manifestaciones. Y el tema para hablar y preguntarle a Carlos Pañi hoy justamente es esto. ¿Son distintas manifestaciones? Está el Día de la Militancia, por un lado, están los que apoyan el impuesto a la riqueza que se discute en el Congreso. ¿En qué quedamos? ¿Están juntos? ¿Están separados? Alberto justo hoy también presenta el impuesto, la ley del aborto para sesiones extraordinarias. ¿No están sinérgicamente funcionando? ¿Es así? Bueno, hoy el Día de la Militancia ha sido, como estás sugiriendo, María, una especie de mapa, podríamos decir, de la diversidad, podríamos decir de las contradicciones, del oficialismo. Contradicciones entre distintos grupos y contradicción entre un relato, que es el relato clásico kirchnerista, muy asociado a una época de expansión económica y de distribución, que fue la que le tocó vivir al kirchnerismo a partir del año 2003, y esta otra escena tan incómoda de un movimiento, de una fracción de la política argentina de corte populista que tiene que hacer un ajuste. Esa incomodidad demanda, bueno, disimular de alguna manera ese ajuste. Lo venimos hablando, lo escuchaba hoy hace muy poquito a Marcelo Bonelli señalar esto. Edgardo también. Hay una superposición entre Día de la Militancia, impuesto a la riqueza y este proyecto del aborto. ¿Cómo se lee todo esto? Primero, en la diversidad de actos. No es inocente. Ha habido una movilización de movimientos sociales ligados a Alberto Fernández, en el centro de todos el movimiento Evita, en Casa de Gobierno. Otra manifestación liderada por la Cámpora en el Congreso, donde el líder de la Cámpora, Máximo Kirchner, está promoviendo este aporte solidario o este impuesto a la riqueza, que tiene una condición rara, ¿no? Porque destina fondos, por ejemplo, a proyectos de gas que no servirían de nada con el aporte de un año. Daría la impresión de que podría llegar a repetirse en otros años. Una manifestación por su lado, una caravana de Hugo Moyano, que tiene con Alberto Fernández cada vez más proximidad, cada vez más distancia con Cristina Kirchner y negocios al lado del gobierno. Uno central, el destino de Oca, una empresa que parece que fuera de Moyano y que pasaría a manos de Cristóbal López o de alguien de Cristóbal López. Quiere decir que hay un mapa donde el Día de la Militancia, que recuerda el regreso de Perón y su alojamiento en la casa de Gaspar Campos, que pertenece al Partido Peronista de la provincia de Buenos Aires y hoy no sabemos a qué está destinada, es una especie de mapa de estas contradicciones y de los distintos significados que tiene la militancia para el kirchnerismo hoy, tratando de disimular el ajuste. Ajuste sobre los ingresos de los jubilados, ajuste por la inflación, ajuste por el endeudamiento, ajuste porque se suspende el IFE, ajuste porque se va a suspender el aporte a las empresas que no pueden pagar salarios. Además de toda esta lectura, dos proyectos. El proyecto de Máximo Kirchner y Carlos Heller por la riqueza y el que vos señalabas recién, que envía a Alberto Fernández desde el corazón de algo que no sabemos si existe o no, pero vamos a ponerle un nombre, el albertismo. La promotora principal del proyecto para la despenalización del aborto, para la legalización de la interrupción del embarazo, es Vilma Ibarra, alguien absolutamente identificada con Alberto Fernández y a quien los Kirchner no identifican con ellos mismos, más bien la ven como una figura amenazante. Dos proyectos el Día de la Militancia. ¿Cuál es el de la verdadera militancia? ¿El de Máximo Kirchner o el de Alberto Vilma? ¿Cuál es más progresista de los dos? ¿La despenalización del aborto o el impuesto contra los ricos? Nos van a decir todo. Daría la impresión de que no. De que, como vos sugerías, María, estarían, como dicen los españoles, juntos, pero no revueltos. Carlos, perdón, ¿no? Lo primero que surge preguntarte es si puede existir algún tipo de independización de Alberto Fernández y en ese caso, ¿de qué tipo, no, de independización? Yo creo que hay una expectativa enorme por parte de los amigos de Alberto, por un lado, la CGT de los sindicatos privados, por otro, el peronismo de las provincias,
para que él tome distancia. No solamente por un problema de anti-kirchnerismo, por un problema de que si el gobierno y él no define claramente cuál es el rumbo de esta administración, ni Cristina va a estar contenta, porque no hay alianza, no hay coalición posible unida alrededor de un gobierno que fracasa. Este es el problema central de Fernández. Él cree que dándole un poquito a cada uno puede salvar la coalición. De esa manera la hunde porque pierde rumbo. Ahora, Entonces Carlos, esta diversidad y estas contradicciones se notan en la liturgia, que es lo que hemos visto hoy. ¿no es peligroso, por ejemplo, que los senadores cristinistas, podemos decir, kirchneristas, manden una carta donde están en contra casi del ajuste que pide el fondo? ¿No es peligroso para la negociación con el fondo? Yo creo que lo que ellos están diciendo, a ver, están ante un problema muy serio. Es un ajuste fiscal que se supone todo ajuste fiscal tiende a ser recesivo, en medio de una recesión muy grande que viene desde el año 2018, con un pozo al que hemos caído por la pandemia y la cuarentena. Y en un año electoral el año que viene. Entonces lo que están diciendo los senadores son Cristina y el peronismo. Miren, ajuste lo menos posible. Y ustedes además son culpables, esto es lo más interesante de la carta, son culpables de haberle dado plata a Macri cuando había fuga de capitales, el fondo lo prohíbe, cuando había no acceso o estaba impedido el acceso al mercado financiero. Curiosamente, esta es la trampa de la carta que no la advierten ellos, son condiciones que hay hoy. Claro. Si el fondo le hiciera caso a la carta, no le tiene que dar el rollover a Alberto Fernández de la deuda. Pero esa es la pregunta, esa es la pregunta. Bueno, yo creo que han pensado mal el problema y que no tienen claro en qué situación están. Lo único que tienen claro es que con un ajuste recesivo, más recesión y elecciones el año que viene pueden perder. Entonces lo que están diciendo es, Alberto, no queremos perder. Y un detalle. ¿Cómo termina la carta? ¿Cómo termina la carta? Con una cita del Papa Francisco, 3 días antes del proyecto del aborto. ¿Dónde está el kirchnerismo? No sabemos. ¡Wow! Bueno, claramente posiciones muy encontradas, ¿no? Y esto va a seguir con lo que dice Carlos, ¿no? Año electoral, esto tiene más valor que nunca. Señores, tenemos que